Saludos hermanos y amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero, con otra entrega más de preguntas y respuestas bíblicas. Este programa Contestando tu Pregunta tiene más de 40 años transmitiéndose de diferentes vías, primariamente por radio, después por internet y ahora por YouTube. Vamos a orar al Señor. Padre, te pedimos que tú estés a nuestro lado enseñándonos tu palabra. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 27. En Colosenses 2, 16 y 17 vemos que ciertas cosas exigidas bajo la ley de Moisés, entre ellas la observancia del sábado, no son más que una sombra de lo porvenir. El cuerpo espiritual de Cristo es la sombra por venir. Guardar el sábado es asir una sombra. Mire, amigo, es un error creer que Pablo está eliminando la santidad del sábado que Dios santificó. Fíjese que Pablo ahí está diciendo sábados en plural. No se refiere al sábado semanal que está en singular. Se refiere a otras fiestas anuales que se introdujeron en los días de Moisés, los cuales también eran llamados sábados porque eran reposos, aun cuando no coincidían con el séptimo día de la semana, pues debían dedicarse por completo a la adoración, tal como se describe en Levítico 23. Los sábados rituales de Colosenses 2, 16 y 17 eran sábados rituales que tenían como objeto ofrecer sacrificios de expiación por el pecado. Fíjense que estos días se instituyeron además de los sábados de Jehová, Levítico 23, 38, es decir, que fueron añadidos al séptimo día semanal. La versión internacional vierte a Levítico 23, 38 así: todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que había otros sábados adicionales introducidos después de la entrada del pecado y a causa de él. Son estos sábados rituales que menciona Colosenses 2, 16 y 17. Pues esos sábados eran sombras de Cristo, porque en ellos debían ofrecerse sacrificios por el pecado, en representación del futuro sacrificio expiatorio de nuestro Señor. En cambio, el sábado semanal nada tiene de sombra de Cristo, porque fue instituido antes de la entrada del pecado en la tierra. Adán no tuvo que hacer ningún sacrificio el primer sábado que guardó. Así que los sábados rituales instituidos en el Sinaí estaban signados por la transitoriedad mientras el Mesías llegase. Sin embargo, el sábado semanal fue instituido antes del que el pecado existiera en la tierra y es permanente. Y eso es exactamente el sentido que varios de los grandes comentaristas protestantes han dado a esta cita de Colosenses 2, 16 y 17. Por ejemplo, Alan Clark se opone categóricamente a que se deduzca este pasaje la eliminación del reposo del sábado, porque él dice, Alan Clark, no hay ninguna intimación aquí de que el sábado fuera eliminado o que su uso moral haya sido suprimido por la introducción del cristianismo. Ya he mostrado en otra parte que acuérdate del sábado para santificarlo es una orden de obligación perpetua
y nunca puede ser suprimida sino por la terminación final del tiempo. Como tipo de aquel descanso que queda para el pueblo de Dios, de una eterna beatitud, debe continuar en toda su fuerza hasta que llegue dicha eternidad, porque ningún tipo puede cesar antes de que llegue el antitipo. Es más probable que Pablo se refiera a las fiestas de las semanas, de las cuales se ha dicho mucho en el Pentateuco. Eso lo dijo Adam Clarke, comentarista protestante. Él está diciendo que el reposo sabático no es un acto ceremonial, sino moral, lo que viene a contradecir esta pregunta 26 que se me ha hecho. Y tan convencido estaba Adam Clarke del carácter moral de los 10 mandamientos que recalca lo siguiente, citamos: es útil señalar que no hay ninguno de los mandamientos, ni siquiera una parte de uno de ellos, que con justicia pueda ser considerado como simplemente ceremonial. Todos son morales y consecuentemente de obligación eterna, aunque por la encarnación de Cristo y su muerte, toda la ley ceremonial que se refirió a él y su sacrificio está eliminado necesariamente. Aún así, puesto que ninguno de estos 10 mandamientos se refiere a nada propiamente ceremonial, ellos no están eliminados o abrogados. Eso lo dijo un comentarista protestante que no guarda el sábado, llamado Alan Clarke, famoso comentarista internacional. ¿Y qué decir de Foster, Jamieson y Brown? Otros comentaristas protestantes que coinciden con Alan Clarke cuando dijeron lo siguiente con relación a Colosenses 2:16. Dicen ellos: los sábados del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos han llegado a su fin con los servicios judíos que les pertenecían. Y citan a Levítico 23. Siguen diciendo ellos: el sábado semanal reposa sobre un fundamento más permanente, habiendo sido instituido en el paraíso para conmemorar la obra de la creación en 6 días. Levítico 23:38 expresamente distinguió el sábado de Jehová de los otros sábados. Un precepto positivo es correcto porque se ordena y deja de ser obligatorio cuando se abroga o se elimina. Un precepto moral se ordena eternamente porque es correcto eternamente. Si pudiéramos guardar un sábado perpetuamente, el precepto positivo del sábado, uno cada semana, no sería necesario. Y cita Hebreos 4:8. Catepauson, que en griego es guardar el sábado, que menciona Isaías 66:23. Pero no podemos, porque incluso Adán, un inocente, necesitaba uno entre sus deberes terrenales. Por lo tanto, el sábado todavía se necesita con los otros 9 mandamientos como obligatorio en el espíritu, aunque la letra ha sido suprimida por aquel espíritu de amor más elevado, que es la esencia de la ley y el evangelio por igual. Romanos 13:8-10. Otro autor protestante que nos ayuda en la comprensión de Colosenses 2 es el comentarista protestante Albert Burns, teólogo presbiteriano, quien hace la siguiente exposición. La palabra sábado en el Antiguo Testamento se aplica no solo al séptimo día, sino a todos los días de santo reposo que fueron observados por los hebreos, especialmente en el inicio y en la clausura de sus grandes fiestas. Sin duda, este pasaje se refiere a esos días, porque la palabra que se usa en número plural y el apóstol no se refleja particularmente al sábado propiamente dicho. No hay evidencia de este pasaje que él hubiera enseñado que ya no había obligación de observar un tiempo santo, porque no hay la más mínima razón para creer que él quisiera enseñar que uno de los 10 mandamientos había dejado de ser obligatorio para la humanidad. Si él hubiera usado la palabra en número singular,
sábado, entonces sí, por supuesto, hubiera sido claro que él quería enseñar que ese mandamiento había dejado de ser obligatorio y que ya no debía observarse el sábado. Pero el uso del término en plural y la conexión muestran que él tenía sus ojos en el gran número de días que los hebreos observaban como festividades, como parte de su ley ceremonial típica y no en la ley moral o los 10 mandamientos. Sigue diciendo él, de ninguna parte de la ley moral puede decirse que era una sombra de los bienes venideros. Estos mandamientos son por su naturaleza de la ley moral, de obligación perpetua y universal. Difícilmente podrá agregarse algo a estos comentarios provenientes de la pluma de algunos de los más conspicuos y reputados autores evangélicos. En consecuencia, la única sombra aquí es la que los hijos de la desobediencia quieren arrojar contra la luz de la verdad bíblica. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic a la campanita. Vendremos con una próxima entrega. Dios nos bendiga.